Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dejan que se pierdan y dispersen las ovejas de mi rebaño. Son palabras del Señor. Por eso así dice el Dios de Israel a los pastores que gobiernan a su pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas, las ahuyentaron, no tuvieron cuenta de ellas. Pues yo les voy a pedir cuentas de sus malas acciones. Son palabras del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus pastos para que sean fecundas y se multipliquen. Les pondré pastores que las cuiden para que no teman ni se espanten, ni se pierda una sola. Llegará el día en que le daré a David un sucesor legítimo. Son palabras del Señor. Un rey que reine con sabiduría e implante la justicia y el derecho en el país. En sus días estará a salvo Judá e Israel vivirá en paz, y le darán este nombre: el Señor nuestra defensa. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, los que antes estaban lejos se han acercado gracias a la muerte de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo la unidad entre judíos y paganos. Sacrificando su vida, destruyó el muro de la división y de la enemistad. Dejó sin vigencia la ley con sus mandatos y prescripciones e hizo las paces para crear en sí mismo de unos y otros un hombre nuevo y único. Y unidos en un solo cuerpo, nos reconcilió con Dios, dando muerte en la cruz a la enemistad existente. Y entonces vino a anunciar la paz. Paz a los que estaban lejos y paz a los que estábamos cerca. Así, por medio de Él y participando de un mismo espíritu, podemos unos y otros acercarnos al Padre. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaban tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar despoblado y solitario. Pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron allá antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A menudo las apariencias engañan y estamos frente a un hecho de esa naturaleza. Escuchamos el domingo pasado que Jesús envió a los 12 con una misión, instrucciones claras y precisas. Sin embargo, vimos también el domingo anterior que los discípulos hicieron cosas distintas de lo que Jesús les indicó. Ahora nos encontramos con el resultado. Dice que ellos regresaron de la misión y se reunieron, se congregaron, mejor, dice, delante de Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Resulta que Jesús no los mandó a hacer. Jesús los envió a ser. No les encargó tarea ninguna, simplemente ellos iban a tener una experiencia de convivencia con la gente. Y ahora además añaden que enseñaron, y Jesús tampoco los mandó a enseñar. Así que los discípulos han hecho algo completamente aparte de las instrucciones que el Maestro les dio. Por eso la reacción de Jesús, según nuestra manera de reaccionar, sería en este momento de desesperación. Pero caramba, a ustedes no se les puede decir una cosa porque hacen lo contrario. No, Jesús procede con mucha calma y comprensión. ¿Por qué? Porque es que aquí hay un asunto en juego. Jesús trae el mensaje del amor universal y por consiguiente una nueva mentalidad. Los discípulos, digámoslo así, que genéticamente, culturalmente, vienen condicionados por siglos de enseñanza en la sinagoga, donde este mensaje de Jesús no tiene cabida. Así que este es un asunto muy difícil, no se cambia una mentalidad de la noche a la mañana. Y Jesús es consciente de eso. Por eso, con toda comprensión, con toda calma, les dice: vengan ustedes a un lugar aparte y despoblado y descansen un poco. Nos imaginaríamos que el Señor los invita como a una casa de esas de reposo,
y que entonces allá van a estar en la playa y entre palmera y palmera una hamaca para que cada uno se acueste allí. No. Este lenguaje que aparece aquí hay que escrutarlo porque tiene una hondura muy importante. Primero Jesús los invita a un lugar desierto, y este lugar desierto recuerda aquello que había dicho el profeta Oseas: me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Jesús quiere que sus discípulos entiendan las cosas, pero quiere hacerlo por las vías del amor. Y cuando les habla del descanso, se refiere también a unos oráculos del profeta Isaías y del profeta Jeremías, en los cuales este descanso implicaba el cese de la opresión, el uso de la libertad. Así que Jesús está invitando a los discípulos, podríamos decir, a hacer un retiro de capacitación. La razón es que los discípulos, con lo que habían hecho y enseñado, han adquirido una notoriedad, una popularidad tan grande que la gente iba y venía en busca de ellos, y a ellos no les quedaba tiempo, dice el evangelista, para comer. Comer es una manera de hablar en el Evangelio de Marcos de la enseñanza. Es decir, a ellos no les quedaba tiempo para formarse, solo tenían tiempo para hacer. Estaban disparados haciendo y no sacaban tiempo para escuchar al maestro. ¿Por qué el evangelista dice comer en vez de decir porque no les quedaba tiempo para la enseñanza, para escuchar la enseñanza de Jesús? Porque el evangelista quiere hacer ver que esta enseñanza no es simplemente para el cerebro, es para la vida. Esta enseñanza es vital, es un alimento para el discípulo, no es simplemente una lección. No tenían tiempo para desatrasarse de las conferencias, no. Es que ellos no tenían tiempo para ser discípulos porque estaban haciendo cosas. Estaban engolosinados con su popularidad. Claro, y esa popularidad tenía su explicación. Ellos le sirvieron a la gente lo que a ellos les gustaba y lo que a la gente le gustaba. Ellos habían alentado en la gente el nacionalismo fanático y no el universalismo que Jesús les encargó. Por eso ellos no encontraban tiempo para formarse como discípulos, porque estaban muy entretenidos cultivando su imagen. Entonces, cuando Jesús los invita a un lugar desierto, se produce un equívoco. Jesús está pensando en los términos del profeta. Ellos están pensando, porque ¿qué es lo que sucede cuando en la cabeza hay ideas que no lo dejan ver a uno la realidad? Ellos están pensando en que Jesús va a organizar una revuelta. En aquella época los revoltosos se iban a los lugares desiertos, allá se organizaban, allá se entrenaban y luego venían a alborotar el pueblo.
Ellos suponen que Jesús los invita a eso. Y sin embargo, Jesús con los hechos les está mostrando otra cosa, porque dice que Jesús se los llevó en barca. En barca indica que tuvieron que atravesar el mar, y esta travesía del mar nos habla del Éxodo. O sea, Jesús los está invitando a salirse de esa mentalidad nacionalista, pero ellos creen que Jesús les está siguiendo la corriente a ellos y los va a preparar para seguir en ese ánimo nacionalista. La multitud los ve irse y se imagina lo mismo que los discípulos. Claro, si la multitud fue aleccionada por los discípulos y piensan igual, así que la multitud se va a pie. Estos no se van en barca, estos no van en plan de éxodo, estos van en plan sedicioso. Y se fueron a pie y llegaron antes que ellos. Llegar allí es algo que tiene una carga dramática, porque cuando Jesús ve esa multitud, no se alegra. Esa cantidad de gente le da compasión, porque andaban como ovejas sin pastor. Algo así como el espectáculo que damos nosotros cuando nos declaran un día sin IVA. No importa el contagio, arre, para ver si nos conseguimos el televisor de 80 pulgadas que queremos poner en la pared de la casa. Ellos van con una ilusión, y esa ilusión no constituye más que una perdición para ellos. Jesús los ve como ovejas destinadas al lobo. Y entonces, frente a esa realidad, Jesús, nos dice el evangelista, se dedicó a enseñarles muchas cosas. Nosotros nos imaginamos que se pasó desde la mañana hasta por la tarde enseñando muchas cosas, pero no. Esta expresión, muchas cosas, se refiere a la enseñanza sobre el reino de Dios que Jesús había hecho en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 6, a la enseñanza que Jesús había hecho en parábolas sobre el reino de Dios. Pero aquí no lo hace con parábolas. Aquí les habla abiertamente, porque Él necesita deshacer los equívocos que los discípulos indujeron en la gente. Nos damos cuenta entonces de que en aquella época como hoy, el afán de hacer puede cobrar más importancia que el propósito de ser. Y entonces los discípulos se dedicaron a hacer lo que a ellos les pareció mejor, sin preguntarse si así se estaban comportando como discípulos del que los envió. Puede sucedernos también a nosotros que estemos con nuestras cabezas llenas de una gran cantidad de ideas que hemos aprendido en libros, en conferencias, en reuniones, en seminarios, en una cantidad de cosas metidas en la cabeza a las que nosotros queremos darles salida y de alguna forma brillar, de alguna forma destacarnos. Y entonces nos damos a la tarea de hacer.
y podemos alcanzar un éxito en términos de mercadeo, un éxito notable. Vendemos nuestra imagen y la posicionamos muy bien en el mercado, pero traicionamos la misión. Esto que nos dice el Evangelio es para pensarlo, porque de pronto podemos estar escuchando muchas opiniones, pero no escuchamos la de aquel que hemos escogido como maestro. Y entonces sería muy trágico que nosotros nos estuviéramos presentando como discípulos de Jesús, pero no estuviéramos llevando el mensaje de Jesús. Podríamos estar llevando nuestro propio mensaje, o sea, promocionándonos a nosotros mismos. Podríamos estar llevando las teorías o las ideas de alguien que hemos leído y que nos parecieron geniales, pero no estaríamos llevando el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús no es un bla bla bla. Como lo vimos el domingo pasado, es el testimonio viviente del amor universal. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,